El Espíritu Santo inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras, en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. En prueba de filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a hacer esta meditación a este día del lunes, todavía con la resaca de la gozada del retiro de Fetá aquí en República Dominicana, donde de una manera muy especial el Señor se ha derramado y ha sido impresionante ver revivir a esos casi 80 jóvenes que han vibrado con el encuentro con el Señor, que han sido conscientes de la necesidad de asumir su labor en la Iglesia, su misión en la Iglesia, que han tomado el testigo y que se han comprometido no solo a cuidar el retiro de Fetá aquí en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, sino pues a abrirlo en otros de los lugares de aquí, de este país, en Santo Domingo, Boca Chica y bueno, en otros lugares del país donde yo creo que es tan necesario este revivir de la juventud, que se hace consciente de el amor tan grande de Dios y de su propia misión en la Iglesia, de la necesidad de asumir un protagonismo grande en la Iglesia, ¿no? Bueno, pues dice el Evangelio, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. 3 cosas nos dice el Evangelio de hoy, de una manera como muy clara, ¿no? Son de estos evangelios que cuando salen a mí me cuesta que la gente diga, es que no entendemos, pero que no entiendes de aquí, que no entiendes de aquí, se entiende perfectamente, aunque es verdad que se puede profundizar. El primer punto es el punto del escándalo, ¿no? Dice Jesús, es inevitable que no haya escándalos, es imposible que no haya escándalos. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es imposible que no haya escándalos? Pues porque uno es testigo de la fe que vive, ¿no? Y todo funciona por medio del testimonio. De tal manera que nosotros nos fijamos más en lo que la gente hace que en lo que la gente dice. Y siempre se había dicho eso de que una imagen vale más que 1000 palabras, eso es cierto, pero también es verdad eh, que uno puede distorsionar la imagen, ¿no? O sea, ¿el escándalo qué es? Escándalo es una palabra que viene del griego, skandalon, que significa piedra de tropezar, piedra de tropiezo, ¿no? Y San Pablo, cuando habla de Jesús, dice que es escándalo para los judíos y necedad para los gentiles, ¿no? O sea, escándalo significa que el propio Jesús es piedra de tropezar, ¿no? Porque es tan importante que en la postura que uno adopte ante Jesucristo puede fracasar, puede tropezar, ¿no? Y si uno viene muy cuadriculado con sus ideas preconcebidas, o si uno ha distorsionado tanto la fe, que ha convertido la fe en una cosa que no es, pues la gratuidad de Cristo, la misericordia de Cristo, más que un medio de acercarse a la grandeza de Dios, sirve de tropiezo. Pero aquí el problema no sería Jesucristo, que es la verdad. Claro, el piedra de tropiezo es cuando mi vida es una mentira y
impide o interfiere, mejor dicho, en la fe de las personas. Y entonces el que tiene que acercarse a Dios contempla mi vida, que es mentira, que no vive lo que dice que vive, y entonces se tropieza. Que Cristo sea escándalo para los judíos no es lo mismo, porque Cristo es la verdad. Entonces el tema este es muy interesante, porque entonces el tropezarse con la vida de alguien o con la persona o el testimonio de alguien puede venir de dos cosas. Una, puede venir de la mentira que vive esa persona que se convierte en testigo. O sea, uno dice que es testigo, pero luego su vida no corrobora aquello que dice, con lo cual su vida me hace tropezar, ¿no? Y el problema no está en mí, ¿no? De hecho dice, cuidado con los que escandalicen a uno de estos pequeños, ¿no? Es que no es lo mismo escandalizar que escandalizarse, ¿eh? Cuando yo soy el problema, porque mi vida es mentira, entonces yo escandalizo, es decir, yo sirvo de piedra de tropiezo a los sencillos. Y entonces los sencillos, al chocarse con mi vida en un primer momento, como soy testigo de lo que digo que soy, pues se ilusionan, se acercan a lo mejor a Dios por mi vida, pero luego viendo la mentira de mi vida, quedan escandalizados y mi vida se convierte en un tropiezo para ellos, en un problema para ellos. Es distinto cuando uno se escandaliza ante la verdad. No es lo mismo, ¿no? Y el problema ya está entonces en aquel cuya vida es una mentira que al contemplar la verdad no quiere abrirse a ella. Entonces se escandaliza y se tropieza y fracasa, que es lo que les pasó a los judíos. Por eso, ojo, cuando mi vida como interpela o provoca a las personas, el problema puede estar en mí o puede estar en ellos. Y esto es muy importante discernirlo, porque todos nosotros sabemos cuando vivimos en la mentira, ¿no? Y entonces, cuando yo vivo en la mentira, eh, yo soy el que estoy buscando, como sin quererlo, pero lo provoco, que la gente tropiece al ver mi vida. Pero cuando yo trato de vivir en la verdad, si alguien se escandaliza, ¿no? Por ejemplo, que alguien se escandalice porque la iglesia tenga pecados, pues, pues el problema no está en la iglesia que tiene pecados, porque todos tenemos pecados, menos la Inmaculada Concepción. El problema está en el que se quiere escandalizar porque existe el pecado en la iglesia. El problema está cuando en la iglesia no se quiere luchar contra el pecado. Ah, eso es distinto. Porque entonces la permanencia en el pecado o el pactar con el pecado provoca escándalo a los sencillos. Esto es muy bonito. San Juan dice, os escribo para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos algo que aboga ante el Padre, a Jesucristo. Y uno dice, bueno, aclárate, escribes para que no pequemos, pero si alguno peca. No es lo mismo vivir en estado de iniquidad que tropezarse. El pecado como un tropezón en alguien que está luchando por la virtud es perfectamente comprensible. Es perfectamente comprensible. El pecado como situación pactada es un escándalo, ¿no? Entonces, que en la iglesia haya pecados en aquellos que luchamos por la santidad, pues es normal, pues no pasa nada, ¿no? Por eso a mí me parece que a veces hay un poco de hipocresía en el trato de los escándalos de la iglesia. Hay mucha hipocresía, ¿no? Porque que uno cometa un pecado o un desliz, si está luchando por la santidad y falla, pues benditos a Dios, ¿no? El problema está cuando se pacta con esa situación de pecado, tanto porque no se pone remedio, como porque la persona misma no pone remedio y se abandona a ello. Ah, entonces sí. Entonces la iglesia está escandalizando. Cuando es un pecado como tropezón del que quiere ser santo, si yo me escandalizo yo. Cuando la iglesia pacta con el pecado, la iglesia escandaliza, la iglesia o cualquier persona. Por eso me parece muy bonito como dice Jesús, es inevitable que haya escándalos, es inevitable, ¿no? Es inevitable que la gente se tropiece con la vida de otro, eso es inevitable. Pero hay del que los provoca. El que los provoca puede ser aquel que se tropieza y permanece en el tropiezo voluntariamente, es escandaliza, o el que reacciona mal ante el fallo de la iglesia, porque ese en el fondo es uno de estos herejes gnósticos de la antigüedad, ¿no? Que se creen muy puros y que no son capaces de comprender la fragilidad del hombre, ¿no? Eso es una cosa muy comprensible, todos somos pecadores y ya está, ¿no? Eh, eh,
Entonces, por un lado. El segundo, y de hecho dice Jesús, al que escandalizan nuestros pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Por eso a mí me revuelve mucho cuando mi vida sirve de tropezón, mi vida sirve de escándalo, y entonces eh, la gente se tropieza con mi propia vida. Y dice esto, ¿no? Si tu hermano eh, te ofende, bueno, primero eso, y dice, tened cuidado, porque es verdad que hoy en día está muy de moda dar testimonio, pero, pero cuando yo doy testimonio, que muestra a la gente cómo yo mismo estoy luchando contra el pecado, porque si no, si yo pacto voluntariamente con el pecado, entonces eh, yo estoy poniéndome aposta eh, como interferencia del encuentro de la gente con Dios. Entonces, lo que empezó siendo un testimonio acaba siendo un escándalo, ¿no? Y yo creo que esta frase que dice Jesús sobre los que escandalizan es de las más duras que hay en todo el Evangelio, porque más le valdría que le atasen una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al mar. Es una cosa muy gorda la que dice Jesús, ¿no? De hecho, yo siempre que rezo con este Evangelio, al llegar aquí siempre me atasco, ¿no? Porque digo, Dios mío, qué duro es el Señor. Pero es que es verdad que el Señor ha venido a abrir la puerta del cielo a los humildes, a los sencillos, ¿no? Y si uno es humilde y sencillo, tanto el que a veces falla, ¿eh? como, el que, como el que busca aposta tropezarse, eh, bueno, pues tanto una cosa como la otra eh, escandaliza a los sencillos. Bueno, bueno, la segunda cosa que dice el Señor es esta que es muy interesante, ¿no? Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo, ¿no? O sea, el Señor es totalmente inflexible con el pecado, tanto el que provoca el tropezón de la gente, ¿no? El escándalo, como el que mi hermano hace. Entonces, yo tengo que reaccionar ante el pecado, y lo reprendo, y si se arrepiente, dice, perdónalo, ¿no? Qué bonito es esto que nos pide el Señor de vivir en el perdón. Y es verdad que siempre decimos que eh, la acción más grande que puede hacer un hombre es perdonar a otro, ¿no? Y perdonarlo tantas veces como dice el Evangelio, 70 veces 7, ¿no? ¿Eh? 7 veces, si te dice 7 veces te vuelve a decir me arrepiento, 7 veces lo perdonarás, el 7 como número de plenitud, ¿no? Y es verdad que es bonito y es bueno el perdonar a la gente, pero me parece a mí que es todavía más grande cuando la gente vive una abnegación tal que no llega a afectarle la ofensa, ¿no? A mí me impacta mucho cuando Jesús en la cruz lo están crucificando, o sea, lo están clavando al madero. Y dice el Evangelio, Jesús decía, con lo cual es una acción repetida en el pasado. No es que lo dijo una vez, sino que lo repetía. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y en ese Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, se ve claramente cómo Jesús, en el momento en el que lo están matando a él, es un amor tan grande el que tiene que su atención va al Padre que está ofendido por la acción de los hombres y a los hombres que se equivocan haciendo esa acción tan terrorífica como es matar a Jesús. Pero no hay un momento de autocompasión. Él no dice, Padre, yo los perdono. Él dice, Padre, perdónalos tú porque no saben lo que hacen. Y lo que vemos en Jesús siendo crucificado es un hombre que ama de tal manera que ya no tiene un ego dentro de él que se siente ofendido. Por lo cual, la acción más grande que puede hacer el hombre no es perdonar a otro, ni siquiera perdonarlo 7 veces, con este número de la plenitud, como la plenitud del perdón, sino es que uno ama de tal manera que, que no es, o sea, que no le llega a herir ni la ofensa que pretenden hacerle, porque no hay un ego. Siempre decimos que la fuente de nuestras inquietudes, suspicacias, malos rollos, enfados, ¿no? Es nuestro propio amor, ¿no? El amor propio, el ego, ¿no? Y cuando uno renuncia a ese yo, entonces vive libre, porque ya nada le ofende, ya vive feliz, ¿no? Vive feliz. A esto había que añadir una cosa. Dice Jesús, lo perdonarás 7 veces. El perdón, ¿no? Es una palabra compuesta de dos. La palabra don, que significa regalo, amor en el fondo, el amor es un regalo, y la preposición per, que es volver a amar, ¿no? Entonces, lo que dice el Señor es, si 7 veces te ofende, es decir, te ha ofendido la plenitud de la ofensa, muchísimo, pero te vuelve a pedir perdón, te vuelve a suplicar que lo ames con esa esa comprensión de la fragilidad del hombre, lo volverás a amar, ¿no?
O sea, qué bonito es pensar que la plenitud del amor es acoger al otro con sus fragilidades, con sus errores, con sus fracasos, ¿eh? Y entender que la vida del otro a veces me hiere no porque el otro quiera herirme, sino porque todos somos pecadores y no pasa nada, no pasa nada, ¿no? O sea, bien se dice en el refrán ese, quien bien te quiere te hará llorar. Como decía que el sacerdote, se sangra por donde se ama, ¿no? Porque si el amor es entrega de la vida, pues yo le entrego la vida al otro y me hiere el entregar la vida, y él entrega su vida a mí y me hiere, ¿no? Y si hay que fundir dos vidas, se funden dos vidas con sus heridas, con lo cual me hago solidario de la herida de mi hermano o del que está al lado, ¿no? Y eso es el perdón es acoger al otro con sus debilidades, con sus miserias, es tener un amor tal que comprende la fragilidad del otro, porque es necesario entender que en esta vida solo hay una, que es la Inmaculada, esta que está aquí detrás de mí, ¿eh? Que es la Virgen. Los demás somos todos pecadores y nos amamos como pecadores que somos, ¿no? En la tercera parte del Evangelio dice, ¿no? Después de que los apóstoles le oyen a Jesús decir lo del escándalo, o le oyen hablar así de esta manera tan preciosa de lo que es el perdón, ese amor, que acoge totalmente al otro, le dicen, aumentanos la fe, ¿no? Los apóstoles son conscientes de que uno solo puede vivir esta sencillez del que da testimonio siendo frágil, o este amor del que acoge al otro en su fragilidad, solo lo pueden hacer si tienen la fe de Jesús, y por eso dicen, aumentanos la fe. La fe no es, a veces nosotros hablamos de la fe intelectual, que es asentir a unas verdades que no comprendo, pero yo asiento a ellas. Pero la fe no es eso, la fe es una adhesión del corazón, ¿eh? Es me uno a aquel al que amo, ¿no? Entonces se cree con el corazón, y los apóstoles dicen al Señor, aumentanos la fe. Y es muy desconcertante la respuesta de Jesús, porque Jesús les dice, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería, ¿no? Y lo que viene a decir el Señor es, vuestro problema no es que os aumente la fe, sino que haga surgir en vosotros la fe, aunque sea como un granito de mostaza, ¿no? O sea, cuando Jesús volvió a Nazaret a predicar, dice que el Evangelio que ahí no pudo hacer ningún milagro y se escandalizaba de su falta de fe. El problema no es que tengamos una fe pequeñita, es que no tenemos fe, ¿no? Y necesitamos que el Señor nos conceda la fe, porque si tuviésemos fe, como un granito de mostaza, cuando voy a Tierra Santa me encanta enseñar a la gente el grano de mostaza, porque es que ni se ve y el viento se la lleva, ¿no? Pues dice Jesús, si tuvierais fe como ese granito de mostaza imperceptible, o sea, una chispita de fe, seríamos capaces de decirle a la morera, arráncate y plántate en el mar, y nos obedecería. Con lo cual, eh, eh, yo lo que haría al Señor es decirle, Señor, dame la fe, dame el don de la fe, ¿no? Es verdad que hay gente que tiene una chispita de fe, ¿eh? El hombre este que había traído a su hijo para que lo curasen los apóstoles después de la transfiguración, y le dice a Jesús, he traído a mi hijo a tus apóstoles y no lo han curado, ¿no? Y le dice, todo es posible para los que tienen fe, dice Jesús. Y dice el hombre, creo, Señor. Qué bonito es, creo, Señor, pero aumenta mi fe, ¿no? Bueno, pues digámosle eso a nosotros, al Señor, ¿no? Señor, me encantaría creer, concédeme la fe. Y si la tengo, pero muy pequeñita, más pequeñita todavía que un grano de mostaza, porque no muevo moreras, ¿no? No muevo árboles, ¿eh? Entonces digamos al Señor, aumentame la fe, ¿no? Que el Señor nos conceda de verdad creer en Él, ¿no? Porque, porque lo que está claro es que si uno tiene fe, ve milagros, ¿no? En este retiro de FETA, pues hemos visto milagros, hemos visto milagros. Y los milagros no son lo que a veces la gente quiere, que son cosas raras, ¿no? Los milagros es cuando ves revivir a una persona, cuando ves que la gente recobra la esperanza, cuando ves que hay jóvenes que vibran con el amor de Jesucristo. Ahí esos son los milagros, ¿no? Como el Señor va derritiendo los corazones, y es capaz el Señor, pues de hacer surgir un ejército de testigos en gente que pues venía con esa fragilidad, con esas heridas, y cuando ha pasado el Señor por sus vidas, cuando han experimentado el beso de la misericordia de Dios, ¿eh? La gente resurge, la gente revive, y podemos contemplar un ejército de testigos que son capaces de asumir esa misión que Dios quiere, y que se lanzan a conquistar el mundo apoyados únicamente en la fuerza del Evangelio y en el poder de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.